Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. Miren, la historia de SQL Server no es solo una historia de código y de computadoras, no. Es la crónica de cómo se forja un verdadero titán tecnológico. Y hoy, vamos a desarmar esa historia pieza por pieza. A ver, arranquemos con la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que un software, un pedazo de tecnología, se convierte en un titán de la industria? La respuesta es que no nacen, se construyen. Y la historia de SQL Server, es básicamente el plano de esa construcción. Para entender a cualquier gigante tecnológico, primero hay que entender el problema que vino a resolver. Y para SQL Server ese problema, estaba creciendo a una velocidad increíble por allá a mediados de los 80 en el mundo de los mainframes. Y el conflicto de esa era clarísimo. Piénsenlo. Por un lado tenías los mainframes, esos sistemas monolíticos, gigantes que lo dominaban todo, pero que costaban una fortuna. Y por el otro lado, una necesidad que empezaba a gritar en las empresas, el modelo cliente-servidor. La idea era simple pero revolucionaria: usar computadoras personales, hardware mucho más barato, para que las aplicaciones de negocio tuvieran acceso directo a los datos. Pero el problema era súper específico, ¿eh? Las empresas necesitaban, primero, fiabilidad, que cada transacción fuera, perfecta. Segundo, escalabilidad, o sea, poder manejar más y más y más datos sin que todo explotara. Tercero, seguridad, algo obvio pero crucial, para proteger su información más valiosa. Y por último, concurrencia. Esto es clave, que muchísima gente pudiera usar los datos al mismo tiempo sin que se armara un caos. El que lograra resolver todo eso se llevaba el premio mayor. Y la solución no vino de un solo genio en un garaje, para nada. De hecho, el origen de SQL Server es una historia increíble, de colaboración y, como pasa muchas veces, de una rivalidad que lo cambió todo. Fue una alianza de lo más improbable la que terminó dándole forma a este gigante. Fue en 1988. Imagínense esto: 3 pesos pesados de la industria del momento, Microsoft, Sybase y Ashton Tate, se juntan. Y ese es un punto que no podemos pasar por alto. SQL Server no nació en solitario. Fue el resultado de una alianza estratégica con un objetivo clarísimo: competirle de frente a los gigantes que dominaban el mercado, como Oracle e IBM, que tenían todo el control del lucrativo negocio de los mainframes. El comienzo fue a toda velocidad y, la verdad, bastante turbulento. En el 88, como vemos, se lanza la primera versión, que estaba basada en el código de Sybase, pero solo 5 años después, en 1993, ¡pum!, la alianza se rompe. Y este divorcio tecnológico fue el momento que lo definió todo. Prácticamente obligó a Microsoft a tomar el control total y, a forjar su propio camino con su nuevo sistema operativo Windows NT, que venía con todo. Bien, ahora dejemos un poco la historia y metámonos en la ciencia detrás de todo esto. ¿Qué es lo que hace que una base de datos como SQL Server sea tan pero tan confiable? Bueno, todo se reduce a un conjunto de reglas inquebrantables. Pensemos en ellas como las leyes de hierro que garantizan que los datos siempre estén íntegros. La primera ley es la atomicidad. Es muy simple. Es el principio de todo o nada. Una transacción es una sola cosa, indivisible. El mejor ejemplo es una transferencia bancaria, ¿verdad? O se hacen las dos cosas, restar el dinero de una cuenta y sumarlo a la otra, o no se hace nada. No puede quedar a medias. Esos estados intermedios son peligrosísimos. Después viene la consistencia. ¿Qué significa esto? Que la base de datos siempre, pero siempre, pasa de un estado válido a otro estado válido. Las reglas del juego, las reglas de integridad, nunca se rompen. Por ejemplo, una regla podría ser que el saldo de una cuenta no puede ser negativo. Y punto. Esto mantiene los datos correctos, predecibles. Ahora, el aislamiento. En un mundo donde muchos usuarios hacen cosas a la vez, esto es fundamental. Imaginen la situación: 2 personas intentando comprar el último asiento de un avión al mismo tiempo. Bueno, el aislamiento se encarga de que solo una lo consiga, evita que ese asiento se venda 2 veces. Básicamente, pone orden en medio del caos. Y por último, la durabilidad. Esta es la gran promesa. Una vez que una transacción se confirma, que se graba, sus cambios son para siempre, permanentes. Van a sobrevivir a lo que sea: un apagón, un fallo del sistema, no importa. Si la base de datos te dijo, listo, esos datos están a salvo, pase lo que pase.
Y ojo, que estas 4 reglas tan prácticas no salieron de la nada, ¿eh? Tienen un fundamento teórico súper sólido. Ya lo decía el pionero, Edgar F. Codd, por allá en 1970. El modelo se basa en la idea matemática de una relación. O sea, no es solo tirar código, es matemática pura aplicada. Bueno, avancemos un poco en el tiempo, porque, a ver, un producto no se convierte en un titán solo con tener buenos cimientos. No alcanza, tiene que reinventarse. Y en la historia de SQL Server hubo momentos clave que lo forjaron hasta convertirlo en la bestia que es hoy. Y ese momento, ese punto de inflexión, tiene un número, 7.0. SQL Server 7.0. Esto no fue una actualización más, para nada. Fue literalmente el Big Bang de SQL Server. Una reescritura completa, desde cero, que lo cambió absolutamente todo. Lo que lograron con esa versión fue monumental. A ver, fueron 3 cosas clave. Primero, reescribieron el motor de almacenamiento de cabo a rabo desde cero. Con eso, se sacudieron por fin la herencia de Sybase. Segundo, crearon un motor que era dinámico y se autoajustaba. O sea, mucho más escalable para las empresas que no paraban de crecer. Y tercero, esto fue revolucionario. Introdujeron el bloqueo a nivel de fila. Una función que mejoró el rendimiento de una forma brutal cuando había muchos usuarios conectados a la vez. Pero esa reescritura del 98 fue solo el puntapié inicial. Miren cómo siguió la evolución. En 2005 se integra con .NET y con eso le abre la puerta a millones de desarrolladores de C# y otros lenguajes. En 2012 mete los Column Store Indexes, que llevaron el análisis de datos a velocidades que eran impensables. Y después, en 2016, llega el giro más increíble de todos. SQL Server, el producto estrella de Microsoft, ahora corre en Linux. Esa movida, que durante años fue impensable, no fue solo un capricho técnico, para nada. Como bien dijo en su momento Rohan Kumar, un vicepresidente de Microsoft, esto demostraba un cambio de estrategia total. Era aceptar que el mundo tenía distintos sistemas operativos y que lo importante, el foco, ya no era Windows. El foco eran los datos, vistos como una plataforma que podía estar en cualquier lugar. Y así llegamos a hoy. Ese titán fue forjado una vez más, fue reimaginado por completo. Ya no podemos pensar en SQL Server como la base de datos de Windows, ¿no? Ahora es una plataforma de datos global que vive en todo el ecosistema tecnológico. Y es súper interesante ver cómo todos esos principios de los que hablamos se ven en la práctica, sobre todo en la seguridad. Miren, a la izquierda tenemos la forma frágil de hacer las cosas. Se mezcla lo que escribe el usuario directamente con el código. Es como dejar una tubería abierta para que un atacante meta cualquier comando malicioso. En cambio, a la derecha está la forma segura, la consulta parametrizada. ¿Qué hace? Separa por completo el comando de los datos. Los datos del usuario siempre son tratados como datos, nunca como código que se puede ejecutar. Así se previenen un montón de ataques. Y es justo este tipo de robustez lo que define a la plataforma. El ecosistema de hoy es inmenso. Primero, es multiplataforma. Corre en Windows, claro, pero también en Linux y en contenedores, que son básicamente paquetes de software que puedes mover a cualquier lado. Es nativo de la nube, una pieza fundamental de Azure de Microsoft. Está listo para el Big Data, o sea, se integra con cosas como Apache Spark para procesar cantidades brutales de información. Y ofrece un rendimiento extremo para las aplicaciones más exigentes. En resumen, ya no es una base de datos, es un centro de datos completo en una caja. Y con esto cerramos el círculo. Un titán que fue forjado en la pura rivalidad corporativa, hoy vive y prospera en plataformas abiertas, incluso en las de sus antiguos competidores. Y esto nos deja con una pregunta final, una idea para pensar. ¿Qué nos dice esto sobre cómo se sobrevive en el mundo de la tecnología? Quizá la lección es que la verdadera fuerza no está en controlar todo, sino en la increíble capacidad de adaptarse y, sobre todo, de evolucionar. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar. Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles.
Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?